Hola, muchas gracias a todos. Sean bienvenidos a la reunión de Sechonoye. Dio un sonido bastante fuerte aquí, no sé si ustedes escucharon. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias a todos por acompañar siempre esta reunión maravillosa, fantástica, que se realiza con bastante cariño. Para iniciar, como de costumbre, vamos a hacerlo leyendo una oración del libro Mis Oraciones. Por favor, acompañen mentalmente esta oración. Oración para creer en la inmunidad. Soy un ser espiritual desde la cabeza hasta los pies. Soy un espíritu puro e iluminado. El espíritu no es materia, por lo tanto es inmune a los virus, cansancio y enfermedad. Muchas gracias. Bien cortita la oración, ¿no? Muy contento, muy feliz de estar con ustedes. Aquí, les paso aquí la proyección. Y hoy vamos a hablar de un asunto muy interesante. Faltó ahí un símbolo de interrogación en el inicio. ¿Será que Sechonoye cura enfermedades? ¿Lo que piensan ustedes? ¿Será que Sechonoye cura enfermedades? Hablamos tanto de la cura en Sechonoye. Pero ¿será que Sechonoye se dedica a eso? A curar enfermedades. Bueno, hoy vamos a hablar sobre eso. Se dieron cuenta que estamos en un nuevo escenario, ¿no? Estamos en el estudio de Sechonoye. Cambiamos de ambiente. Aquí es el estudio de Sechonoye, donde ya se realizaba la grabación de los programas de Sechonoye. Hubo una pequeña adaptación, adecuación. Aquí no teníamos internet, señal de internet. Por ese motivo no podíamos transmitirles las reuniones y lo hacíamos de una otra sala. Aquí es mejor, ¿no? Que es un estudio. Y a partir de hoy vamos a transmitir en este nuevo ambiente. Bueno, vamos a estudiar este tema utilizando dos libros textos preferencialmente. Es el libro Superando Obstáculos, ¿lo leyeron? Del profesor Yoshihiko Iwasaka. Habla de varios asuntos, entre ellos también habla sobre si Sechonoye cura o no enfermedades, pero habla sobre los vicios, habla sobre cómo encontrar el alma gemela. Muy interesante el libro. Y también parte del libro La Verdad de la Vida, tomo 1, volumen 1. ¿Okay? Este libro también muy interesante, donde se encuentra la colección de la verdad de la vida de Sechonoye. Muy bien, iniciando. ¿Cómo el estado mental se manifiesta en el mundo material? Me gustaría explicarles un poco mejor sobre cómo que ese estado mental se manifiesta en todas las circunstancias a nuestro alrededor. Y para tal voy a utilizar ese libro que les mencioné último, La Verdad de la Vida, tomo 1. Y en la página 118 hay un asunto así bastante interesante. Aquí en la página 118, profesor Masaharu Taniguchi, el autor de esta colección, así como de muchos libros de Sechonoye, hace referencia a un relato de mediunidad que también está en otro libro, pero aún no traducido, que hace parte de esta colección, que es el tomo 9 de La Verdad de la Vida. No está aún traducido al idioma español. ¿Okay? Y en este libro hay un trecho, hay un capítulo que habla sobre la experiencia muy antigua de mediunidad de una muchachita, una adolescente llamada Reine, ¿no? De un otro señor que era el que la ayudaba en esa mediunidad, llamada Cornelis, y por el relato, según un espíritu elevado llamado Veterini, que era el espíritu que la instruía, le pasaba algunas enseñanzas. Y en este relato de experiencia vivido por esta adolescente y relatado en un libro, fíjese, es algo muy antiguo y ustedes ya se van a dar cuenta. Cierta ocasión, esta muchacha medium
muy joven, en un estado hipnótico, empezó, no sé si la palabra correcta sería hipnótico, creo que no, pero un estado de mediunidad, ¿no? Donde perdió ahí la parte consciente, empezó a relatar algunas imágenes que ella veía. Entonces ella veía imágenes del futuro, ¿okay? Y en esas imágenes del futuro que relataban, eran imágenes muy feas, eran imágenes de una guerra. Y yo naturalmente voy a cortar todo lo que esa muchacha relataba para que no quede muy extenso, y la charla no es sobre eso. El objetivo es mostrarle cómo las cosas primero siempre ocurren en el plano mental. Y Reine relataba todas las imágenes feas y con un cierto espanto, un horror, ¿no? Lloraba viendo las escenas que aparecían en su mente, en su visión. Y esas imágenes, ella veía, era una joven francesa, ella veía, por ejemplo, París en llamas y con bombardeos, ¿no? Y personas muertas, cadáveres. O sea, imaginen una escena de una guerra, como si fuera una película de guerra. Y ella lo relataba con bastante espanto sobre todo lo que estaba viendo. Eso ocurrió en la fecha 14 de febrero de 1930, un año y medio antes de la Primera Guerra Mundial. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, un año y medio antes, esa joven medium consiguió ver con los ojos de la mente, ¿no? No es que veía en este mundo material, porque en el mundo material no estaban ocurriendo, pero veía escenas de una guerra, de gente muerta por la guerra, bombardeos y la miseria que todo eso ocurre. Un año y medio después estalló la Primera Guerra Mundial. Podemos concluir que los acontecimientos que ocurren en este mundo son formados anteriormente, dice el maestro Masaharu Taniguchi. Podemos concluir con ese relato entonces que todo aquello que ocurre anteriormente, aquello que ocurrió en la visión de Reine, había ocurrido anteriormente, en algún momento, en algún tipo de espacio, en algún ambiente. Y lógico que ese espacio, ese ambiente, es la mente, como dice el profesor Masaharu Taniguchi. Podemos concluir que los acontecimientos que ocurren en el mundo son formados anteriormente en un mundo diferente al material. Entonces las cosas que ocurren en este mundo, a semejanza de esa imagen captada, o esa imagen captada por Reine, por esa medium llamada Reine, habían ocurrido anteriormente de lo que se manifestara en este mundo material. Y que el maestro empieza a denominarlo como un mundo diferente, es un mundo diferente al nuestro. Y solamente después se manifestó en el mundo material. Entonces ella, un año antes, en un estado de mediunidad, consiguió ver escenas de un año y medio después. ¿Ok? Si aún no ocurrió en el mundo material, es lógico que ese algún lugar que el maestro nos menciona antes, ¿no? Cuando dice, podemos concluir que los acontecimientos que ocurren en el mundo son formados anteriormente en un mundo diferente, en algún lugar, podemos concluir que ese algún lugar no está en este mundo material. Entonces, solo podemos afirmar que ese lugar es el mundo mental o el mundo del pensamiento. A veces decimos también que Seicho-no-ie es una ciencia espiritual. ¿Por qué? Porque no es solamente teoría. Muchas cosas se pueden comprobar a través de las experiencias de las personas. Entonces, todo aquello que ocurre en este mundo material, anteriormente ya ocurrió en un mundo mental. Entonces, solamente podemos afirmar que este lugar
está en el mundo mental o el mundo del pensamiento. En efecto, conforme las diversas experiencias realizadas últimamente, todos los acontecimientos de la faz de la tierra son formados en el mundo mental, antes de manifestarse en el mundo material. Entonces quiere decir aquí que todo aquello que ocurre en el mundo material antes ocurrió en el plano mental. Y si hay alguien pensando así, quiere decir entonces que esa pandemia mundial ya ocurrió antes en el mundo mental, sin duda alguna. Todo esto ya ocurrió en el mundo mental. Todos los acontecimientos de la faz de la tierra son formados en el mundo mental, antes de manifestarse en el mundo material. Exactamente lo que fue creado en el mundo mental es lo que se proyecta en el mundo material, y solamente así se concreta como acontecimientos terrenos. Entre tanto, esto no significa que ese acontecimiento formado en el mundo mental ya esté pronto desde la más remota antigüedad, sin ninguna posibilidad de mudanza. Los acontecimientos formados en el mundo mental están siendo creados a cada momento según las acciones combinadas de las diferentes especies de seres vivos que llenan el universo. ¿Okay? ¿Están acompañando? Responda ahí en el chat si están acompañando, si están consiguiendo comprender aquello que yo les estoy mencionando. Entonces aquí voy a hacer de nuevo, volver a lo que habíamos hablado en el inicio. Es un relato de una joven medium que 1 año y medio de estallar la Primera Guerra Mundial, ella ya vio toda esa escena ocurrir con antecedencia, 1 año y medio antes. ¿En dónde ocurrió entonces? Si 1 año y medio después estalló la Primera Guerra Mundial, pero ella consiguió ver todo eso 1 año y medio antes, ¿en dónde ella consiguió ver? ¿Cómo lo consiguió captar? Consiguió captar porque todo aquello que ocurre en este mundo material ocurre con antecedencia en el mundo mental, en el plano mental o el mundo de los pensamientos. Vamos a seguir. Entre tanto, eso no significa que esos acontecimientos formados en el mundo mental ya esté pronto, a mucho tiempo antes, ya está pronto antes. Pero no es que sea algo tan antiguo, sin posibilidad de cambio. Entonces, aquello que ocurre en esta vida, en este momento, ya está en el plano mental, pero van sufriendo los cambios. Por ejemplo, alguna situación negativa puede atenuarse, puede eliminarse o puede hasta piorar la situación, dependiendo de nuestra postura mental. Los acontecimientos formados en el mundo mental están siendo creados a cada momento según las acciones combinadas de diferentes especies de seres vivos que llenan el universo. Enseñamos y aprendemos en Sechonoye que todo aquello que ocurre a nivel mundial o que impacta en una gran cantidad de personas está relacionado no a la mente únicamente de un único ser, de una única persona, pero sí es la suma de la mente de varias personas. Imagínense que para estallar una guerra no debe ser la mente amorosa y cariñosa de las personas, pero sí la mente de odio, de rencor que ocurre, ¿no? La mente de odio, de rencor que pasa en los pensamientos y sentimientos. ¿Qué escenas tristes que estamos presenciando, por ejemplo, en Estados Unidos en este momento? La gente, las personas reclamando, yendo a las calles. Claro, hay movimientos que destruyen el bien público, pero las personas protestando porque sienten que una determinada raza es perjudicada, ¿no? En detrimento de muchas cosas. Y la gente va a la calle a protestar. ¿Por qué van a la calle a protestar? Porque son marginales, porque son personas violentas, ¿no? Porque quieren
impactar en la economía de ese país. No, no necesariamente. Claro que hay personas así, lógico que sí, pero hay personas que no consiguen aceptar esa división entre una misma especie. Algo está mal, ¿no? Algo está mal. La sociedad que vivimos precisa ser, no sé si existe esa palabra, Reinel, rehecha, ¿no? Rehacer. Precisamos rehacer esta sociedad a partir de nuevas costumbres, de formas correctas de relacionarnos, de vernos unos a los otros como seres semejantes. Entonces, cuando el ser humano se da cuenta, pero ¿cómo? Están reclamando, pero no fueron ellos, no fue la familia de la persona que lamentablemente fue muerta. Pero algo nos dice que no está bien. Y no nos acostumbramos con eso. Lógico, tal vez en ese Chonoye haríamos diferente, ¿no? Esa reacción haríamos diferente, sin duda alguna. Entonces el ser humano siempre busca externar, manifestar aquello que está en su naturaleza. Pero claro que hay muchos que por ignorancia, por ilusión, por desconocimiento, se equivocan. Se equivocan. Y ahí existen esos mártires, ¿no? O bodhisattvas, vamos a decir así, que sufren mucho, pero para llevar a un cambio en la sociedad. El tema no era este, perdón, el tema no es este, no había planeado ni hablar nada sobre esto, pero es algo que está ocurriendo, que ustedes al prender su televisión están viendo, al leer el periódico, lo están viendo. ¿Eso todo estalló ahora? No, ya hace parte del plano mental. La ignorancia, el dividir los seres humanos, en polarizar, parece que son personas, grupos diferentes, restringir uno al otro. Eso no nace de una hora para la otra. Primero pasa en el mundo mental, después estalla en el mundo material. Y nosotros como ciudadanos, y aún más ciudadanos que seguimos una enseñanza filosófica, religiosa, que tenemos principios correctos y éticos, tenemos que colaborar de alguna manera. Y esa manera es usted haciendo las cosas correctas. Primer paso, haga siempre lo correcto aunque nadie esté viendo. Por ahí es un buen guía. Haga siempre lo correcto, aunque nadie lo vea. ¿Está bien? Y esto es lo que estoy relatando aquí. Quiero llegar así esto es lo que estoy relatando ahora y también agarrando ese gancho del episodio que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Es mostrar que hay situaciones que ocurren de una manera macro. Macro es algo amplio, algo muy amplio, no es micro, ¿okay? Es amplio, es algo macro. Entonces, cuando algo ocurre que impacta a una sociedad, a un determinado pueblo, a una determinada comunidad, a un determinado país o al mundo como entero, ¿no? Todos los países del mundo, eso es algo macro. ¿Okay? Y ahí está la suma de la mente de todas las personas, denominadas como mente colectiva. Pero ¿será que eso también ocurre a nivel micro o a nivel individual? ¿Será que solamente los pensamientos que se suman unos a los otros se manifiesta en un ambiente? No, todo también lo que ocurre en un nivel micro, individual, también se manifiesta en mi mundo, en este mundo micro, en este mundo individual. Entonces mis pensamientos se manifiestan en este mundo individual, que a veces se expande un poco más y se manifiesta en el ambiente mundo familiar, ¿okay? También se manifiesta. Hay leyes mentales que posibilitan todo eso. ¿Okay? Como por ejemplo, semejante va a atraer semejante.
la ley de causa y efecto. Aquello que yo pienso, aquello que yo idealizo y de la manera como yo me comporto, se va a manifestar en este ambiente en donde usted está. Mi país, es así, porque es la suma de la mente de mi gente, de mi pueblo. ¿Cómo puedo hacer para mejorar la situación? No es cómo puedo hacer para convencerlos que todos están equivocados y que yo estoy bien. No es para convencer que todos que siguen determinado segmento político o línea política están equivocados y el que yo sigo está correcto. No, porque la democracia no es así, ¿no? En la democracia hay diversidad, pero esa diversidad tiene un objetivo: la unidad del todo. ¿Okay? Entonces, cuando humildemente nos sabemos y reconocemos que yo puedo estar equivocado, dejo de lado creencias de ese tipo y focalizo mi mente solamente en el hombre hijo de Dios y perfecto. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar mi colectividad, mi país, viendo al otro y a sí mismo como un hombre hijo de Dios perfecto? Relacionarme con él como siendo un hombre hijo de Dios perfecto, viendo su perfección, viendo su imagen verdadera. Eso que lo hago de manera individual o en este mundo que yo estoy denominando como micro, va contagiando, contaminando a las demás personas, y cuando vemos más y más gente pensando y viendo unos a los otros y respetando unos a los otros como verdaderos hijos de Dios, se va a volver algo macro y ahí las cosas serán muy diferentes. ¿Cuándo eso va a pasar, profesor? No tengo la mínima idea cómo va a pasar. Yo estoy haciendo mi parte y les pido que también hagan cada uno su parte. No estoy muy preocupado cuando eso va a ocurrir, cuando el mundo se va a transformar. De hecho, no estoy muy preocupado. ¿Saben por qué no estoy muy preocupado? Porque todo eso es mundo fenoménico. ¿Okay? Lo que me motiva y lo que me hace cada día esforzarme en practicar la enseñanza es saber que por detrás de ese aspecto fenoménico existe el hombre hijo de Dios. El estado mental se manifiesta en el cuerpo físico saludable o enfermo. Entonces, el estado mental, ahí vamos ahora a concentrar el estudio al mundo micro, ¿okay? A ese ambiente más individual. Entonces, el estado mental se manifiesta en el cuerpo físico de una manera saludable o de una forma no tan saludable, o sea, como la enfermedad. Nosotros, seres humanos, modificamos nuestro propio mundo fenoménico por medio del cambio de nuestros pensamientos y sentimientos. Nuestra existencia actual no es más que la proyección de una película mental grabada en el pasado. Fíjense, ahora estoy utilizando un pequeño trecho de un otro libro que mencioné, que es La llave de la belleza y la salud, pero que también usa la misma analogía de explicar. Nuestra existencia actual no es más que la proyección de una película mental que fue grabada en el pasado. En el pasado. No hay necesidad de continuar pasándola en el futuro. Si aquello que yo veo en mi mundo individual no me agrada, corte, destruya esa película que usted grabó en el pasado y empiece a crear, a grabar una nueva película. ¿Quién sabe con el título Soy feliz? ¿No? Fulano de tal, soy feliz. Fulano de tal, un ser maravilloso, saludable y próspero. Puede darle el título, un título de la vida que usted quiera vivir. Familia fulano de tal, familia de armonía. Y ahí usted va a grabar esta película, grabando en su mente. La finalidad de Seicho no Ye es eliminar la ilusión de la mente de la humanidad. Eliminando la ilusión, la enfermedad desaparece. La ilusión es el encubrimiento de la verdad. Es la mente que encubre la verdad. La mente que no reconoce la verdad. Es la mente que se equivoca pensando que existen cosas que en verdad no existen. Esto aquí está en el libro Superando Obstáculos. ¿Okay? La ilusión es el encubrimiento de la verdad. El odio, el rencor es
Con esto yo encubro la verdad. Es la mente que encubre la verdad, la mente que no reconoce que el hombre es hijo de Dios, que yo soy saludable, que yo y el otro somos uno. Es la mente que se equivoca pensando que existen cosas que en verdad no existen. La mente que ve al otro como un ser diferente, distinto. No, esa mente está equivocada. La mente que ve un prejuicio en la manera que el otro me trata y crío rencor y conflicto. No, esa mente está equivocada. Pero el otro me hizo tal cosa. Pero si el otro me hizo tal cosa, porque primero está en mi plano mental. El reconocer la maldad como una existencia verdadera. El reconocer que las personas son malas. El reconocer que yo tengo que luchar para ser feliz. Yo tengo la idea en mi mente que para ser feliz es a base de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, y que la sociedad contribuye para que yo no alcance mi objetivo. Yo voy a ver al otro siempre como una persona que está concurriendo, o sea, un concurrente, una persona que está colocando obstáculos. Y ahí empezamos a emanar pensamientos nada acordes con el hombre hijo de Dios. El pensamiento que reconoció la existencia de la materia, de la enfermedad y del pecado es lo que se llama ilusión. El término ilusión empleado en Seicho no Ie significa visión equivocada, que cree que es existencia real lo que se ve a través de los ojos carnales. En otras palabras, la ilusión es el reconocimiento de la existencia del mal que Dios no creó, que no es creación de Dios, es creación de la mente del ser humano, que por poseer libre albedrío, en algún momento empezó a imaginar que este mundo no es un mundo perfecto. Y ese algún momento es algún momento, ¿ok? Es las relaciones con las personas, los conceptos que traemos de antes, la manera, la educación que tenemos en colectividad, en familia, y ahí vamos creando nuestro carácter, nuestra personalidad, vamos moldeando ideas que tengo de sociedad, de mí, del otro. Todo aquello que podemos relacionar como un mal no tiene existencia verdadera porque no fue creada por Dios. Por ese motivo, que cuando yo cambio mi estado mental, mi cuerpo también puede cambiar. El ambiente en donde estoy también puede cambiar. Si hasta este momento yo reconocía el mal en el otro y eso ocasionó en mí un estado de enfermedad, cuando yo derrubo todas esas ideas contrarias a mi naturaleza verdadera y me reconcilio, empiezo a emanar palabras, pensamientos y acciones de bondad para el otro, aquello que estaba ocasionando la enfermedad se desintegra. ¿Okay? Se desintegra. Entonces, el estado físico en este momento fue creado en el pasado. En el pasado. Basta que usted cambie su estado mental. El punto fundamental de la enseñanza de Seicho no Ie es creer como existencia real solamente en la perfección absoluta creada por Dios. Ese es el punto fundamental. Nunca pierdan de vista ese punto fundamental de la enseñanza de Seicho no Ie. Es creer en la perfección absoluta. ¿Sí? Cuando decimos absoluta, no es relativa, es perfecta, es completa. Usted es perfecto, usted es completo, no falta nada. Entonces, es en esa perfección que usted debe concentrar sus pensamientos. Es en esa perfección que usted debe expresar palabras que estén de acuerdo con esa perfección. Y esa perfección absoluta no se da solamente con usted que me está viendo en este momento. También existe en mí. También existe en René, que está aquí. En Álvaro, que nos está apoyando para que estas imágenes puedan llegar hasta ustedes.
en su esposo, en su esposa, en sus hijos, en su papá, mamá, en sus ancestros que partieron para el mundo espiritual. También está en ellos. En su vecino, también está en él. En aquellas personas, a veces con un aspecto deplorable, también está. Esa perfección absoluta fue creada y existe en todos. Y es en eso que usted debe concentrar sus pensamientos. Aunque la enfermedad se manifieste visiblemente y la persona sufra por causa del dolor, tendrá que trascender este estado aparente para llegar al despertar para la verdad. El hombre es hijo de Dios. Ese espíritu jamás se enferma. ¿Okay? Aunque la enfermedad se manifieste, usted vea, estoy sintiendo la enfermedad, y la persona, usted esté sufriendo por causa de esa enfermedad, tiene que trascender este estado aparente para llegar al despertar para la verdad. El hombre es hijo de Dios. Muy bien, el tiempo pasó, yo pasé un poquito del tiempo de mi charla. Les digo que vamos a encerrar esta reunión de hoy, no se vayan que aún sigue, ¿tá? Pero con la práctica resumida de la práctica recitativa, imagen verdadera, armonía, perfección. ¿Ok? Muchas gracias. Creo que ahora sigo yo, ¿no? Muy bien. Gracias, Rainel, por tu gran aporte, pasando muchas informaciones muy importantes para que quedemos ahí atentos a nuestro material, a todo aquello que es publicado. Les quiero comentar que en breve vamos a tener ahí por YouTube la meditación Shinsokan, aquellas charlas que fueron del seminario. El seminario, no vamos a pasar nuevamente el seminario, pero las charlas vamos a ponerlos de manera individual. La meditación Shinsokan también, como les comenté, también de la misma forma. ¿Okay? Y por ahí, quien aún quiere entrenar, quiere aprender a practicar la meditación Shinsokan, puede utilizar el video que ustedes dentro de, creo que si no me equivoco, entre hoy y mañana ya va a estar ahí en el mismo canal de Seicho Noye. Por eso inscríbase en el canal de Seicho Noye América Latina, SNI Español. Inscríbase para recibir siempre esos alertas. Apriete en la campanita que aparece ahí en su móvil o en su computadora, en YouTube. Ahí usted apretando siempre va a estar recibiendo las notificaciones todas las veces que hay alguna charla o algún material nuevo. Entonces les comento que vamos a tener ahí la meditación Shinsokan, y ya aprovecho ahí para responder una pregunta que llegó a nosotros, que era ¿cuándo vamos a tener la meditación Shinsokan por YouTube? ¿Okay? Entonces está ahí respondida la pregunta. Por favor, les recuerdo que todas las preguntas que deseen hacer, estamos evitando al máximo responder ahora aquí en vivo, para que podamos hacer una pregunta bien hecha, ¿ok? Una respuesta, perdón. ¿Okay? Todas las respuestas son bien hechas, sin duda alguna, pero para que podamos dar más, tener más argumentos, más subsidios, en fin. Entonces, por favor, al mandar sus preguntas, les hago recordar que las respuestas, si ustedes mandan por el chat, la respuesta va a ser en la próxima. Usted puede mandar por el chat si lo desea. Anteriormente dijimos, vamos a cambiar, manden solamente por correo electrónico. Pero a veces yo sé que se puede dificultar para algunas personas. Entonces puede mandar por el chat o por el correo electrónico. Lo que facilita en el correo electrónico, que usted puede escribir mejor la pregunta. Y algunas orientaciones personales ustedes pueden recibir mandando por correo electrónico. No hay necesidad que esperen la próxima reunión. Un profesor le va a responder y con más argumentos, ¿okay? Mejor de lo que en pocos minutos.
¿tá? Volviendo aquí a la charla inicial, tuvimos muy pocas preguntas, ¿tá? A la charla inicial. Aunque la enfermedad se manifieste visiblemente en la persona y la persona sufra por causa del dolor, tendrá que trascender ese estado aparente para llegar al despertar para la verdad. El hombre es hijo de Dios. Entonces, cualquier tipo de dolencia, enfermedad, siempre primero se manifiesta en la mente. Estoy pasando por tal situación. Esa tal situación fenoménica primero se produjo en la mente. Por ejemplo, y ya respondiendo a una de las preguntas, la causa del tumor, el tumor, ¿no?, es por algún pensamiento que se solidificó de tal manera, tan fuerte, que sin duda alguna eso viene del pensamiento, sentimientos de odio. ¿Okay? Entonces sería el odio que se condensó. Y ese odio puede ser muy amplio. Odio, y hay toda una simbología para eso, pero puede ser odio a los padres, odio a su propia vida. A veces la persona piensa que para odiar tiene que odiar, no, pero es un estado de malestar tan profundo, un odio de su propia vida, su fracaso amoroso, fracaso en otras situaciones, y aún más contra los padres, ¿no? Rebeldía extrema contra los padres. Hay situaciones que se manifiestan en el cuerpo, que decimos que eso es un karma familiar, porque ya se produjo otras veces. Entonces quiere decir que es porque mi antepasado. No, no es porque es su antepasado. Es que su postura mental está muy semejante también. Entonces, cuando usted destroza ese odio con el sentimiento de amor, se disuelve la situación, ¿no? Se desaparece la situación. Es necesario que usted inyecte amor. Una ocasión, presencié relato, presencié el relato de una señora, una profesora de Sechonoye, ya fallecida, llamada Ilona Fernández, muy querida aquí en Brasil. Y esa profesora relató que, bueno, el relato es extenso porque viene desde su niñez, una educación, una relación con los padres muy traumática, con mucho rencor. Ella llegó a vivir en la calle, dormía en la calle, ¿no? Relacionamientos amorosos con mucho sufrimiento. Y en determinado momento, esa profesora contrajo un tumor en el útero. Aún no conocía Sechonoye. Y al contraer ese tumor en el útero, conociendo, Sechonoye, libertándose, perdonando a los padres, perdonándole a Sex, en la propia academia de Ibiúna, ella expelió, soltó el tumor, lo dejó en Ibiúna. Se empezó a sentir mal, fue al baño y en el baño el tumor salió. Entonces, ¿pero por qué eso ocurrió? Porque primero hubo aquel conflicto mental que existía, desapareció de manera profunda y muy sincera. Entonces perdonó verdaderamente a sus padres, perdonó verdaderamente a las personas que ella creía que le habían causado mal. Se reconcilió con muchas cosas del pasado. Imagínense que una persona vivir en la calle, dormir en la calle, pasar por todas las intemperies, ¿no?, de lo que se debe sufrir viviendo en la calle, hambre, frío, lluvia, todo eso. Y no solamente eso, pero el estado mental que una persona viviendo en esa condición de total abandono por la familia, por la sociedad, carga dentro de sí. La persona sí carga muchas frustraciones, muchas barreras, muchos conflictos. Pero conoció Sechonoye. Y al conocer Sechonoye y aplicando la enseñanza en su cotidiano, se libertó de esos males, se libertó de todos los sufrimientos, de todos los rencores. Y aquel tumor que estaba en su útero desapareció. Y como les mencioné, no es que se desintegró,
porque hay ocasiones que se puede hasta desintegrar, pero ella lo expelió, lo soltó. Hay cosas muy sorprendentes que ocurren, ¿no? Entonces, todas las preguntas que ustedes están haciendo, si la envían por el chat, Reinel está ahí está tomando apunte, ¿no? Está tomando apunte de todo eso y va a pasar para el profesor del próximo domingo. Adivinen quién es el profesor del próximo domingo. Así la adivino, después les doy un chocolate cuando los vea. Como vieron, la palabra, el pensamiento, determinan muchas cosas en nuestra vida. Por eso que si cuesta naturalmente tener la conciencia de que sentirse como hijo de Dios y ver al otro como hijo de Dios, y ese costar es de veras comprensible porque al vivir en este mundo material constantemente vemos situaciones que no están de acuerdo con el paraíso creado por Dios. Y puede ser que para uno cueste más, para otro cueste menos, pero es importante la práctica. Entonces yo los invito ahora a que acompañen mentalmente la práctica recitativa Reino de Dios de infinita provisión. Y les recomiendo a que en el momento que tengan posibilidad, que guarden estos pensamientos en la mente. Reino de Dios no de infinita provisión. Imagen verdadera, armonía, perfección. Esa es otra práctica recitativa. Vamos a hacer la práctica imagen verdadera, armonía, perfección. Entonces, lo que queremos hacer con esta práctica, guardar, registrar y que esos pensamientos se impregnen en nuestro inconsciente, reconociendo que el mundo creado por Dios es la imagen verdadera y que ese mundo creado por Dios es de perfección plena. Imagen verdadera, armonía, perfección. En el mundo creado por Dios existe la armonía, existe la perfección, existe la vida. Al realizar esta práctica, usted puede imaginarse a sí mismo, ¿no? Porque usted puede repetir su nombre, pero también puede orar por una otra persona. Puede direccionar esta oración para una otra persona, mentalizando la otra persona. Ni nada adelanta mentalizar la otra persona, pero con la mente aún atada a la imperfección manifestada por la otra persona por mí mismo. Entonces es importante que se esfuerce mentalmente en no reconocer la imperfección, al mismo tiempo que usted va a utilizar la palabra para afirmar la perfección que existe en el otro. ¿Ok? Entonces, por favor, los invito a asumir, si es posible, posición de oración y acompañen mentalmente la recitación, imagen verdadera, armonía, perfección. Muy bien, vamos. Canto evocativo de Dios. Oh Dios Padre, que das vida a todos los seres vivientes, bendíceme con tu Espíritu. Yo vivo no por mi propia fuerza, sino por la vida de Dios Padre presente en todo el universo. Mis obras no soy yo quien las realiza, sino la fuerza de Dios Padre presente en todo el universo. Oh Dios, que te manifestaste a través de Seicho Noye para indicar el camino del cielo y de la tierra, protégeme. Palabras del conductor. Durante toda la práctica, quien puede, por favor, esté en posición de oración. Nos sea permitido a partir de este momento iniciar la recitación imagen verdadera, armonía, perfección, visualizando la perfección de, y ahí usted va a mentalizar su nombre o el nombre de una otra persona. Nos sea permitido a partir de este momento iniciar la recitación imagen verdadera, armonía, perfección, visualizando la perfección de fulano de tal. En el mundo de Dios solamente existe la perfección, la armonía. No hay nadie que esté enfermo ni que se haya accidentado. Tampoco existe enfermedad que pueda atacar al hombre, ni accidente que lo pueda afectar. En el mundo de Dios todas las personas están en su debido lugar de forma armoniosa y perfecta. De esta manera negamos firmemente el fenómeno y visualizamos solamente la imagen verdadera, armoniosa y perfecta. Y ahora, por algunos instantes, vamos a repetir todos juntos.
Imagen verdadera, armonía, perfección. 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 Canto de la gran armonía. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y en el mundo reina la paz. La vida armoniosa de Dios ilumina el universo y en el mundo reina la paz. Pueden abrir sus ojos. Así concluimos la oración, la práctica recitativa, imagen verdadera, armonía, perfección. Me gustaría, antes de finalizar esta reunión, proyectar 2 slides aquí. Álvaro, que me está acompañando, para que pueda ir comprendiendo, anote esas guías aquí que les voy a pasar, de lo que yo voy a hacer en adelante, crear una disciplina, para que de hecho pueda manifestar la felicidad y como consecuencia, naturalmente, también la salud. Entonces es importante que primero de todo,
nos olvidemos de los fracasos del pasado y mirar únicamente la luz. Recuerde que el pasado es la película que fue grabada. Si esa película no es buena, es una película de terror. A propósito, a mí no me gusta ver películas de terror. Es una película de tristeza, de melancolía, de pobreza, de enfermedad. Elimine esas ideas del pasado. ¿Cómo lo voy a hacer? Leyendo libros de Seicho Noye, realizando la meditación Shinsokan, haciendo la lectura de la sutra sagrada, haciendo prácticas como esta, prácticas recitativas. Voy a ver aquí si no viene la pregunta, ¿no? Recitativas, por ejemplo. De esa manera, no se irrite ni se ponga ansioso. No es fácil, profesor. Pero si usted se irrita demasiadamente, fácilmente se irrita. Si usted es una persona extremadamente ansiosa, duda del futuro, duda de las cosas que van a venir y queda ansioso para que ocurran rápido, esa vibración no va a ser positiva, será negativa. El maestro da el ejemplo que es como si plantara una semilla y todos los días yo estuviera escarbando para ver si la semilla germinó. A propósito, en breve, en la brevedad, tengo un proyecto de lanzar unas mini charlas de mi casa para que ustedes puedan acompañar. Y les quiero mostrar el jardín que tenemos. Yo vivo en un departamento, ¿no? Es un jardín de departamento, pero no es un jardín de flores, es un jardín donde plantamos verduras y cosas así. Entonces imagine que yo plante una semilla y yo todos los días esté escarbando la tierra, ansioso, para ver si está germinando. Lo que va a pasar. La semilla no va a germinar. Es así nuestros sueños. Entonces, ahora yo estoy contemplando en la mente la idea de que yo soy una persona feliz y saludable. Pero si después o mañana yo empiezo a plantar ideas contrarias en la mente, ¿será que soy tan feliz y tan saludable? ¿Será que eso va a ocurrir? Es como si yo estuviera escarbando la tierra para ver si la semilla germinara. No va a germinar. Por eso que es muy importante la disciplina constante de la práctica de la espiritualidad. La oración, la meditación, el estudio constante y el esfuerzo cotidianamente para no desviar la mente. Tenga mente natural, todo ya está bien. En el mundo de Dios todo ya está bien. Eso es lo natural. No entre en conflicto con las personas, pero es que me sacan de quicio, ¿no? Es que, ay, mi Dios, no consigo. Entonces en el momento haga un esfuerzo, vaya disciplinando su mente poco a poco. Poco a poco. Y no hay nada mejor para esto que hacer la oración del perdón. Haga la oración del perdón diversas, centenas de veces, todos los días. Y ahí ya entra el próximo ítem, ¿no? Que es el perdonar. Si hay rencor, perdone. No guarde el rencor dentro de sí. Es como si fuera una patata podrida en una bolsa con otras patatas. En mi país se dice papa, ¿no? En otros países dicen patatas. Es como si una patata, una papa está podrida. ¿Lo que va a pasar? Va a podrir las otras papas o las otras patatas o como ustedes la llamen. Ya pudre. Entonces un pensamiento de odio, de rencor, pudre las cosas buenas que van a pasar. Mente alegre. Eso es algo fundamental. Independiente de la situación, la mente tiene que estar alegre. Conserve la mente alegre. Me esfuerzo, profesor, pero es muy difícil. ¿Qué esfuerzo usted hace? Solo mental. No, a veces no se engaña a sí propio. Muchas veces usted tiene que reconocer que no está haciendo ningún esfuerzo o el esfuerzo que usted está haciendo es muy poco. Si le está costando tener la mente alegre, todos los días por la mañana haga el entrenamiento de la risa. O a lo largo del día haga el entrenamiento de la risa. Ahí ese esfuerzo ya no deja ser solamente un esfuerzo mental, pero usted va a hacer algo concreto, va a usar una herramienta y esa herramienta va a dar resultado.
Manifieste amor de manera concreta para las demás personas. Entonces, hoy, al mirar a su esposo, un fuerte abrazo y muchas gracias y te amo mucho. Que tengas excelentes sueños y mañana por la mañana, que hoy sea tu mejor día. Entonces, manifestar amor de manera concreta es estar manifestando pequeñas acciones en su cotidiano que son expresiones de amor, del amor de Dios que se van a manifestar a través de usted. Les dejo aquí un fuertísimo abrazo. Muchas gracias a todos. Y los encuentro el domingo que viene. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo domingo. Invite a más personas, ¿está? Cuento con ustedes. Aún más personas de otros países o personas que no conozcan Sechonoye de su país. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo.